Las 9 noches. Las 9 noches. Comenzamos. Bienvenidos todos a este especial de 1 hora de las 9 noches. Yo soy Víctor Villarreal Velasco. Y de este lado del micrófono lo saluda Omega Lindo con un tema excelente que seguramente reconocen todos los fanáticos por la música que tenemos de fondo, que es la de Volver al Futuro. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada, porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas. Bueno, esta frase la acaba de decir Abraham Simpson, el padre de Homero Simpson, en ese famosísimo capítulo. Que por cierto hace poco dijo en un capítulo y me hizo mucho reír: soy el joven abuelo Simpson, porque era cuando él era joven y no se dice Abraham. Ah, sí, es cierto. Pues fue un especial de Noche de Brujas. Ah, no, entonces no lo conozco. Sí, no, pues, sí. En el que ya tenía que viajar, Homero repara una tostadora. Sí, está reparando su tostadora y encuentra ese gran consejo que le dio cuando recién se estaba casando. Ah, sí, pero bueno, entre tantas cosas que existen en esta historia, vamos a hablar acerca de viajes en el tiempo. Y esperemos que podamos decirlo varias veces, porque pues al final de cuentas podemos regresar en el tiempo con esta magia de la radio por internet. Vamos a ver. Sí, si nos equivocamos lo reparamos. Exacto. No hay nada que una tecla borrar no pueda solucionar. Control Z. Exactamente. Pues bueno, ¿qué queremos hablar de los viajes en el tiempo, Víctor? ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar por el principio, o sea, el final. No, pero podemos empezar en medio y después ya regresar al pasado y luego volver al futuro. Ah, me parece muy bien. A media vaca. Ah, in media res. Muy bien. Exactamente. Vámonos analépsicamente a hablar de una de las películas elementales y más importantes de los años 80. Claro que por eso está el fondo musical. Y claro, estamos hablando de Número 1. Volver al futuro. Back to the Future. En sus 3 etapas, aunque la tercera sea la menos... No, la que menos les gustó al público, ¿verdad? La tercera. Sí, pero yo no sé por qué también. A mí me encantó, a mí me gustó mucho la idea de los vaqueros, etcétera. A mí también. Pese a que no me gustan los vaqueros. Pero bueno. A mí sí, y me gustó mucho. Pero, bueno, tiene muchas curiosidades esta película. Sí. Por ejemplo, bueno, Martin McFly, que está protagonizado, es el protagonista y que Michael está J. interpretado por el Fox exactamente. Bueno, sube a este auto que es el DeLorean, que acabo de comprar un DeLorean en el baratillo. Sí, sigue desperdiciando tu dinero. Ajá. Es un DeLorean. Bueno, inicialmente no iba a ser un carro, iba a ser un refrigerador. Sí, pero tenían miedo de que los niños se metieran en el refrigerador. Yo me metí una vez en un refrigerador. Víctor, eres muy raro, por eso compras DeLorean de 120 pesos. Me metí en un refrigerador de cuando estaba en la playa. Qué miedo me das. Bueno, vamos avanzando rápido. No es un top 9, hay que aclarar. Estamos diciendo las 9 películas para que ustedes las puedan ubicar. No viajé al pasado con el refrigerador ni nada. Obviamente, viajaste a la descongelación. Número 2. La número 2 es Donnie Darko, que es una de mis películas favoritas. Decían que yo me parecía a Donnie Darko cuando estaba en la licenciatura, y sí es más o menos cierto, pero bueno, ahora en mi estado actual ya no tengo cabello, así que no me parezco a Donnie Darko. Pero 9 segundos, por favor, para que vean esta película. Algo muy importante es los viajes en el tiempo. Es el centro de toda la trama y, claro, tiene algo mucho que ver el final. Deben de ver esa película. Y de hecho está en Netflix, hace poco la encontré por ahí, no la he vuelto a ver. ¿El final es el principio? Número 3. Número 3. El número 3 es, claro, la película, una serie completa y película claro, de El Doctor Who. ¿El Doctor quién? O Doctor Misterio en español, en algunas traducciones. ¿Qué es o Doctor Cándido Pérez en español. Ah, no es ese. Pero lo que sí es una persona. Bueno, no es una persona realmente, es un Time Lord, un amo del tiempo, que puede viajar gracias a la TARDIS. ¿Como lo de Momo? Más o menos, bueno, no es un hombre gris, pero sí tiene que ver algo... ¿Pero había un amo del tiempo también? Sí, pero ese viejito era todo lo contrario. Aquí, bueno, aunque también aquí el primer Doctor Who, el Doctor, es el que está viajando al pasado, al futuro... Y es un viejito, pero bueno, ya después de eso se va reencarnando. Es una serie excelente, la verdad. Cada uno de los Time Lords
que aparecen en la historia, que te cuentan de la historia, se supone que tienen un título que es un apodo porque no se sabe su nombre original, y el de este es el Doctor. Curiosamente, apodo es que no tiene patas. Exactamente, porque es un maestro del tiempo. Él tiene solamente manecillas, no tiene patillas. Pero no, bueno, al menos en la versión de los 70 sí. ¿Se puede sentar en las manecillas? Sí. Okay. Y bueno, algo interesante de esta serie de Doctor Who es que todos, como el nombre clave de este sujeto es el Doctor, el clásico discurso es Hello, I'm the Doctor. Doctor Who. Que traducido es: soy el Doctor. ¿Doctor? ¿Cuál Doctor? Y es cuando dicen Doctor Who. Y pues es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Y cuál Doctor? Doctor Who. Es para pedirlo. No, Víctor, número 4. Número 4. Número 4. El número 4 es de una novela de un escritor inglés de finales del siglo XIX. Estoy hablando de Herbert George Wells, el mismo que hizo La Guerra de los Mundos y El Hombre Invisible. Nos trae también una historia de viajes en el tiempo. No, varias. Varias historias, porque viajó varias veces. ¿No? Es La Máquina del Tiempo. También tiene otra muy interesante donde hay una persona que viaja por acciones mágicas al ver su retrato y viaja al pasado, pero en el pasado no se siente completo porque es del futuro, y cuando regresa al futuro no se siente completo porque es del pasado, y al parecer el retrato que tiene de su tatarabuelo o tataranieto o algo así, en realidad es el mismo que lo están pintando, así que es en la mitad del cuadro en el futuro, la mitad del cuadro en el pasado. Está muy muy chido ese cuento de H.G. Wells. Búsquenlo, por favor. Qué padre, yo no lo he leído, lo voy a leer. Sí. De hecho, lo tiene Borges en su selección de los mejores cuentos según Borges, y lo tiene en una conferencia de literatura fantasía. Por eso lo conozco, por mi tesis. Pero si no, ni en mi vida. Y de hecho, H.G. Wells tiene muchísima influencia en Borges, ¿eh? Si les ha gustado leer a Borges, lean tal vez a Wells para que entiendan de dónde sale muchos de estos relatos. Yo he leído de Wells La Máquina del Tiempo, bueno, un poco de La Máquina del Tiempo. No lo terminé, pero he leído El Hombre Invisible. El Hombre Invisible yo también. La Guerra de los Mundos también la leí. Cuento. George Wells. Hay un dicho que dice: el pasado pasa quiere. ¿No lo has escuchado? No. Muy famoso. El pasado pasa quiere. No lo ubico. De hecho, la isla del Doctor Moreau es también de Wells, ¿no? Sí, no. Sí, es del sí, la isla del Doctor Moreau. Sí, es de Herbert George Wells, la isla del Doctor Moreau. Que de ahí se basa en la isla, la invención de Morel. Bueno, según Borges dice que existe la invención de Morel gracias a Wells. Pero bueno, eso ya son otros temas. Número 5. En el número 5 tenemos Terminator. Que tiene una continuidad muy rara. Bueno, en 1984 sale la película de Terminator, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que era un actor que hasta el momento no había sido tan reconocido. Claro, había sido Conan, pero no era tan famoso entonces, no. A pesar de haber hecho Conan, él ni siquiera utilizaba su propia voz, no hablaba bien el inglés. Y era la primera vez que aparecía en una película con su voz original. Pero a ver, quiero decir algo aquí en esto. ¿Verdad? Decir algo, bueno, sí, hablaba muy poco. Quiero decir algo interesante de Conan. Le quedaba perfecto porque Conan, el bárbaro, tiene el arquetipo del juego de rol de lo que los bárbaros son iletrados. Es decir, que no hablan y no pueden leer. Y no tiene letrinas tampoco. Por eso, en este caso, el bárbaro Conan no tiene mucho conocimiento de eso, aunque en las novelas sí lo ponen un poquito más sabio y todo eso, pero el arquetipo de rol es que los bárbaros no saben hablar ni leer bien. Y de hecho no pueden escribir, pero por eso también es algo interesante. Y es cierto, en sus papeles en realidad no tiene. Y terminó queriendo ser ¿qué era? Gobernador. Sí. Bueno, en ese caso ya era una tontería, porque se comportaba como Donald Trump está comportándose ahorita de mueran los latinos y todo. Pero bueno, sí, Terminator es algo bueno que sí hizo. A ver, tiene una continuidad muy rara y curiosa. Se supone que en el año 2032 mandan a Terminator a matar a John Connor del año de 1984. Bueno, no lo mata. Entonces, fue en el 2029, lo mandan para 1984. Después, el 2032 mandan al T-1000 a matarlo en 1992. El T-1000 es el que se hace mercurio, el metal líquido, en realidad no es mercurio. No, la película salió en el 92, pero no, se supone que es en el año 95.
Sí. Y no pueden con él. Se supone que unos años después, que sería más o menos como el 2006, un año después sería el 2006, llega una especie de... No, 2002 sería una explosión nuclear sería la de Terminator 3. Sin embargo, para entonces ya había pasado lo de la serie de Crónicas de Sarah Connor y ya había muerto Sarah en esa película. Y luego después, en la serie, y luego después en el 2018 pasa lo de Terminator Salvación. Que es la de la muchacha también metal líquido, ¿verdad? Esa es la de Terminator Rebelión de las Máquinas, que salió en el año 2003. Y en el año 2009 ya es cuando sale Terminator Salvación, y ahí es donde es en el 2018 se supone que pasa la historia. Entonces ya faltan algunos años para que suceda lo del regreso de todo Skynet, ajá. Pero ya en el año 2029, el año pasado, el 2015, salió que en el año 2029 Terminator, mandan de nuevo a salvar a John Connor al año 1984 y cambian la historia otra vez y se renueva la historia y toda la línea temporal. Hagan de cuenta que pasaron como en Días del Futuro Pasado, como en X-Men. Bueno, ya spoiler, gracias. Se borró todo lo anterior. Pequeño dato, yo estoy viendo esa película. Perdón. Pero bueno, yo tuve los 9 segundos para no golpearte. Víctor, tienes 9 segundos para quitarte de aquí y no morir. Fatality. Número 6. La número 6 es Groundhog Day, el día de la marmota, que se llama en español Atrapados en el Tiempo o algo así. El día de la marmota, no existe eso. Claro que sí, existe y es una película excelente que de hecho era la tradición en los días de la marmota, el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria. Era la tradición de nuestro amigo Elías, que han visto en los podcasts donde más nos extendemos, que debemos invitarlo a Elías otra vez. Saludos, Elías. Saludos. Amanda, los extrañamos, vengan cuando quieran, este es su podcast. Bueno, en realidad es nuestro, pero se los prestamos. Y en el Día de la Marmota es un sujeto que se queda atrapado en el tiempo, en un bucle temporal eterno, pero pasan años. Elías sabe la cantidad. De hecho, le voy a pedir a Elías que comente la cantidad de años que se queda el tipo ahí. Y de verdad es un hartazgo porque todos perciben el mismo día, pero nada más él es el que lo sufre. Hay muchas historias así de bucles temporales. Pero bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Por eso nos estamos yendo rápido, para que podamos extendernos a lo lindo en el tema. Número 7. El número 7 es Futurama. Víctor, ¿por qué lo elegimos? Lo elegimos porque en Futurama aparece una curiosidad muy extraña. ¿Cuál es esta curiosidad? Que viajan al pasado y Fry trata de salvar la vida del que él cree que es su abuelo, pero al final termina muriendo y Fry, muy triste porque piensa que va a desaparecer, tiene relaciones sexuales con su abuela y se da cuenta de que él es su abuelo. Ajá. De hecho, sí es la historia de que yo soy todo mi abuelo, pero en ese caso soy su nieto. Soy mi propio nieto. Es muy curioso esa historia. Y con eso desarrolló un cierto como bloqueo psíquico. Y por eso es que cuando llegaron los supercerebros no podían hacerle nada a él. Era una habilidad que él tenía. De hecho los supercerebros son los que están robando conocimiento y que dicen, jajaja, tontos humanos que ponen todos los libros en clasificación Dewey, que lo hacen más fácil asimilarlo. Esa frase me encantó porque es el sistema de clasificación que uso como bibliotecario. Ahí se pasaron. Así que estoy ayudando a los cerebros para atacarnos y destruirnos. Está muy muy bueno Futurama, siempre y cuando conozcan las 9 noches. Sí, claro. Vamos al siguiente, que ya lo había mencionado sin querer, no debía haber adelantado. Número 8. X-Men, Días del Futuro Pasado. Sí, es una película que estoy viendo. La verdad, me está gustando bastante porque acabo de ver la de First Class, ¿cómo se llama en español? Primera generación. Primera generación. Ajá, la de primera generación la estaba viendo, pero no me llamó tanto la atención, ¿eh? La de First Class es medio X. medio X. Porque todavía no es X completa. Sí. Y esta me está gustando muchísimo. La verdad tiene una trama muy muy buena. Y siendo que el cómic, recuerdas que tú me lo prestaste y yo te lo regresé porque ni me llamó la atención eso de viajar al infierno en algún momento. Sí, es que es como una recopilación de historias. Ajá, y que en realidad lo del viaje en el tiempo solamente es el inicio y el final. Así que no me llamó tanto la atención. Pero la película está excelente, la verdad. Véanla, les conviene. Y se puede encontrar me encantó fácilmente. el personaje de Blink que aparece en la película. Exacto, no lo he visto completo, aguas, pero el inicio, pero cuando sale Blink, personaje. es excelente. Esos portales que abre, Está excelente. genial, me encantó Blink. Ajá, muy Blink bueno. significa pestañeo. Parpadeo, exactamente. Como el capítulo que te enseñé de Doctor Who, Sí. de Don't Blink. Sí, que significa el que pasa pestañea. Sí, y para acabar, No pestañez.
Víctor pestañear o algo eligió así. Número 9. el O efecto algo- mariposa. Pestañaste, perdiste. Perdí. El efecto mariposa, ustedes la deben de recordar porque es esta película tan extraña de cambios y viajes en el tiempo en el cual se va modificando y modificando y modificando la historia, porque por una sola cosita que cambiaron, toda la historia se cambia y luego de repente se viajan otra vez al pasado o al futuro y cambian otra cosita y todo vuelve a cambiar. Y se llama el efecto mariposa por una cuestión curiosa filosófica que dice: el aleteo de una mariposa en una parte del mundo repercutirá con el tiempo en otra parte del mundo como un huracán o algo así. Sí, algo así. Sí te lo explican en esa... Recuerdo haberla visto hace mucho tiempo, la verdad no la tengo Tendríamos fresca que viajar en el futuro en el pasado para recordarlo. recordarla. Pero bueno, aquí viene todo este top 9 de películas porque vamos a estar hablando de ellas. Queremos empezar a hablar y a desarrollar mucho este tema con algo nuevo, algo curiosito, que sabiendo ahora ya nuestros referentes, vamos a empezar con un tema llamado el continuum tiempo-espacio. Es una cosa extrañamente difícil de explicar porque ni siquiera los físicos se pueden poner de acuerdo. De hecho, la teoría de las cuerdas, la teoría de los multiversos va muy pegada a esto. Pues de hecho el profesor Javier tiene su propia teoría en los X-Men Días del Futuro Pasado, ¿verdad? Pero también hay otras teorías como la de, por ejemplo, JJ Benítez, que viaja en el pasado. Dice viajar, realmente no se puede cambiar el pasado. Tú viajas al pasado y puedes cambiar lo que quieras, aún así desencadenas las cosas hasta el momento en el que tú viajas al pasado. Si cambiaras ese futuro en el que tú viajas al pasado, no podrías viajar al pasado a a descomponer las cosas. Entonces todo ya está escrito. Algo así, de hecho. También hay cosas, interesantemente, en Doctor Who ahí dice que hay unos puntos de corrección, si no me equivoco, donde tienen que pasar ciertas cosas, no se pueden cambiar. Por ejemplo, en algún capítulo de las nuevas temporadas de Doctor Who tratan de salvar a Pompeya de la gran explosión del volcán, pero no pueden porque Pompeya tiene que ser destruida. Es un punto de corrección del tiempo necesario, mientras que salvar solamente a una persona sí se podría. Tal vez no puedes evitar la explosión. A menos que fuera la esposa del viajero en el tiempo. Así que de hecho no tiene nombre. La salvaba y moría. No, le dicen el viajero del tiempo. Sí, no, la salvaba y moría, la salvaba y moría. Sí, de hecho, una curiosidad de ese libro es que nunca se sabe el nombre de nuestro protagonista porque es epistolar, ¿verdad? Él lo que se está sabiendo del reporte de otra persona de nuestro viajero en el tiempo. Diciendo que eran amigos, no pudieron haber dicho el nombre y nunca lo dicen. Yo hubiera dicho Omi. ¿Por qué? Si hubiera sido tú que viajaste en el tiempo. Claro, yo diría Víctor. No, es profesor, licenciado, enfermero, profesor certificado. Víctor Villarreal Velasco. Para todos los que nos están escuchando, la conferencia fue subida hace unos días y en esa conferencia deseo matar a Víctor, como lo haré en este preciso momento. Pero como viajé en el tiempo, ahora ya Víctor no sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo. La relatividad es una de las cosas más curiosas. No sé cómo lo explicamos, al estilo de la hojita que se dobla o cómo lo explicarías tú, Víctor. Sí, la relatividad tiene que ver con la percepción del tiempo. ¿Cómo percibimos nosotros el tiempo? Por ejemplo, si nosotros pusiéramos la mano en el fuego, el tiempo pareciera ir muy lento. Si nosotros nos estamos divirtiendo, el tiempo pareciera ir rapidísimo. Como cuando uno se va a dormir, está muy cansado y cierra los ojos y ya parece que el tiempo voló. Como Víctor en el camión, qué interesante, o en algún transporte público, porque Víctor no puede mantenerse despierto teniendo una conversación. Pero bueno, vamos a continuar. Es que tu tiene algo muy importante que se llama... Aprovechando que se acaba de dormir Víctor, en este momento puedo explicar también otra idea del manejo del tiempo y del espacio. Si ustedes tienen una hoja de papel y tienen, digamos, en los extremos más alejados el punto A y el punto B, es lógico que nosotros para llegar del punto A al punto B tenemos que recorrer toda la hoja. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos el punto A y el punto B pegados haciendo un círculo con nuestra hoja? Entonces nos estamos ahorrando todo el viaje y nomás estamos haciendo un pequeño salto. Esto lo explican más o menos para los viajes en el tiempo y los viajes espaciales.
es que el universo y el tiempo son flexibles El según agujero- varias como el teorías. agujero de gusano. Como los agujeros de gusano, exactamente. Los agujeros de gusano o los hoyos negros en algunos casos se supone que pueden llevarte a una dimensión distinta, a un tiempo distinto. Te pueden mandar a muchas partes y no se sabe bien porque nadie ha regresado de un agujero negro. Hay muchísimas películas curiosas de esas. No sé si recuerdas esta última donde la respuesta estaba en el mugre librero. Ay, no. Sí, la de Ni me acuerdo el título. Interestelar. Ay, ni me acuerdo el título porque era... Interestelar. Gracias, pero no la quiero recordar. Ah, perdón. Así que, calla. Así que por eso es una manera de también considerar la relatividad del tiempo. Sí. Además también hay otra muy curiosa. Si dices interestelar te pego. No, es acerca de si tenemos a dos ¿Sidoso? gemelos. No. Ah, dijiste sidoso. No, sidoso no. Ah, sí, sidoso. Sidoso son gemelos y tenemos a un interestelar. Perdón. Y tenemos a uno en la Tierra y mandamos a otro al espacio. Es muy probable que el gemelo de la Tierra envejezca rápidamente mientras que el del espacio no. Porque el tiempo en las personas depende de muchas cosas también. Entre ellos la gravedad. Entre ellos la gravedad. Y de hecho, Por eso los agujeros negros se dice que pueden ser pases a otras realidades, a otros tiempos, porque incluso el tiempo y la luz es absorbida por la fuerte cantidad de gravedad que tienen estos agujeros negros. y que también tienen la curiosidad, o al menos sí lo explican en la película de Interestelar, que te llevan a lugares muy lejanos. O sea, Sí. te entras en un agujero negro y te conduce a otro, como los portales de los cómics de DC, de Darkseid. Ajá. Él viaja de un lugar a otro por medio de un agujero del gusano. Ah, pues también Supergirl. Sí, también Le pasa lo mismo. Ella era más grande que Kal-El. Y cuando llegó a la Tierra, en realidad ya Kal-El se había crecido y ya seguía siendo una pequeña jovencita. Por sí, exactamente, Ajá. por un agujero de gusano y porque viajó de manera interestelar. Víctor, ¿recuerdas el programa de Japón, de mitos de Japón? Sí. Donde tú estabas diciendo que no sabías nada de nada. ¿Quieres que tengamos una nueva cortinilla? Dejen comentarios si quieren que la cortinilla a partir de ahora sea yo no sé nada. Ok, vamos a continuar. Entre estas cosas de viajes en el tiempo surge un gran problema. ¿Puedo yo viajar en el tiempo al pasado? Es decir, yo puedo regresar incluso no solamente tal vez unos minutos, unos segundos, como le pasó a Hiro en la serie de Héroes, que curiosamente al final de uno de estos capítulos el reloj ¡clic! Retrocedía un segundo y él se sentía muy feliz porque había viajado en el tiempo. No solamente de eso, solamente vámonos mucho más al pasado, pero cuando tú todavía vives. 2, la materia se supone que no se crea ni se destruye. ¿Por qué entonces puede haber dos yos, que somos materia, en el pasado? Es una paradoja enorme que es la razón por la que el Dr. Emmett Brown le prohíbe a Marty toparse consigo mismo. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasaría ahí? Por ejemplo, si dos personas se ven una frente a la otra, lo que sucedería es que explotaría el universo. ¿O solo se desmayan? O bueno, tal vez estoy exagerando, dice el doctor Murrow. Ajá. Tal vez solamente... ¿El Dr. Murrow? No, el doctor Emmett Brown. Ah, Tal vez solamente se reduzca a nuestro sistema galáctico. sí. No, pero también es cierto, la materia no se puede crear ni destruir. ¿Por qué entonces el tiempo puede sobreponer esa limitante? No es posible, pero pues es ciencia ficción o es magia o algo. Pero ¿se han dado cuenta de algo? Bueno, ¿algo que quieres agregar? Hay una paradoja, el tiempo y los viajes en el Ujú. tiempo siempre van a estar llenos de paradojas. Y siempre va a haber paradojas para una cosa, paradojas para otra, como lo de Fry. Pero hay una paradoja que dice, pues bueno, ¿qué nos hace a nosotros ser parte de este universo? Lo que nos hace es que nosotros ocupamos un espacio determinado en un tiempo determinado. Entonces, en teoría, no podría haber dos personas iguales en el mismo tiempo porque está ocupando dos espacios cuando nada más existe un espacio. Es como si quisiéramos poner en un frasco lleno de manzanas otra manzana y ya donde no debería estar, no podría, no cabría, se desbordaría en todo caso.
De hecho, sería poner la misma manzana, o sea, duplicar una manzana. Clonarla y ponerla otra vez dentro. Ajá, cuando no ya se está podría. lleno, ya no se puede. Pero bueno, eso es más o menos la idea que tiene Días del Futuro Pasado en la película, porque tratan de pasar no a la persona, sino la mente, llevarla al pasado. En el caso de Wolverine, que es el como protagonista de esta película. Sí. Y entonces, pues no podría haber dos cuerpos en el mismo espacio por esto mismo, pero aún así sí se han establecido algunas características curiosas con respecto a este fenómeno. Por ejemplo, las Tortugas Ninja 3, la película de las Tortugas Ninja 3, lo que hacían era lo siguiente. ¿Cómo remediaban este problema? Bueno, 4 personas del pasado, al tomar cierto báculo sagrado, se teletransportaban al futuro gracias a otros 4 personas que eran las Tortugas Ninja y viajaban 4x4 a diferentes 16. épocas. De manera que las 4 tortugas ninjas entraban en el pasado y los 4 samuráis o ninjas del pasado entraban al futuro. Sí, esto mismo pasa de forma mágica, pero entre mundos, en Once Upon a Time. El sombrero puede pasar 2 personas, pero puede regresar a 2 personas solamente. Siempre tiene que ser así. Acabas de mencionar algo interesante, Vic. La idea de la magia de este báculo. Es que, como decíamos hace unos segundos, hay diferentes formas de viajar en el tiempo. Uno es la ciencia ficción y el otro la magia. De ciencia ficción creo que ya hemos explicado varios, como lo de la máquina del tiempo, como lo del Dr. Emmett Brown de ¿cuántas millas por hora? A 21 gigawatts. No, millas por hora. 88 millas por hora. 88 millas por hora. 21.5 gigawatts, algo así, ¿no? Con gigawatts de potencia. Están otras, por ejemplo, la de... En el mundo mágico tenemos, por ejemplo, Harry Potter. Todos saben el giratiempo que usa Hermione para poder tomar varias clases. Aunque bueno, esa es cosa mágica. Hay otros, por ejemplo, Puella Magi Madoka Mágica, una serie excelente que tú no has visto, Víctor. Vergüenza a ti y a tu familia. Ni siquiera la puedo pronunciar. Puella Mágica Madoka Mágica. Puella Magi Madoka. Puella Magi Madoka Mágica, perdón. Puella Magi. Pueda. No puedes. Puella Magi. Puella Mágica Madoka Mágica. Puella Magi Madoka Mágica. Puella. Dejémoslo así. Hay otras cosas así de este tipo. No Chrono puede Cross pronunciar. también es un juego. Y Chrono Trigger son juegos donde por alguna acción mágica. Bueno, Chrono Cross es más mágico, Chrono Trigger es más científico. Y Cronopio. Los cronopios no viajan en el tiempo. Existe también la serie de Sina. Al contrario, ¿no te su acuerdas? reloj atrasa 5 minutos. ¿Recuerdas la serie de Sina? Claro que sí. La de... Pero le decía en China en Bueno, la serie. lo siento, yo la vi en inglés. Ah, ok. China, princesa guerrera. Ella tiene... En un momento llega a un pueblo donde se está condenada a un bucle temporal. Es excelente, de los mejores capítulos que existen. Yo lo tengo todavía descargado en la... Sí me acuerdo de ese episodio. Y que tiene que repetir y repetir lo mismo. Que siempre despierta con el sonido del gallo. Y en un momento ya está Como en tan un harta pajar, que mata al que está gallo. como en un pajar, ¿no? Ajá, está en un granero. Está excelente. Y siempre después del gallo llega Joxer y les dice... sonrían y buenos días y sonrían y ya harta ¡zas! Y mata a Joxer. Sina, mataste a Joxer y se duerme bien a gusto. Pero bueno, esos son por estilo magia, porque incluso aquí tiene que ver más o menos 9 segundos Afrodita y todo lo demás que tiene que ver con esto. Pero esto viene desde mucho antes con los mitos artúricos, el ciclo artúrico y todo el folclore, sobre todo en Avalon. Avalon tenía la peculiaridad de ser un mundo extraño donde vivían las hadas, y el entrar ahí te podías tardar 20 años y llegar en el mismo segundo en el que te habías ido, o ir solamente durante un día y regresar 60 años al futuro o 30 años al futuro, que era muy curioso esos viajes en el tiempo, que no son viajes tal cual, pero tiene que ver como lo que tú habías dicho de los gemelos. Sí, exactamente. En este tipo de viajes siempre tenemos este tipo de curiosidades. Todos los viajes están acompañados de posibilidades, porque siempre hay realidades alternas, siempre hay mundos alternos, como lo que vimos en Volver al Futuro, gracias al almanaque se generó un mundo alterno y siempre hay estas descomposturas temporales. De hecho, para este programa
tenemos pensadas 9 características curiosas de los viajes en el tiempo, que antes de continuar con lo de la ciencia ficción, queremos mencionarles. Muy bien. Mencionamos todas las 9. Sí. Número 1. Familiares. Esa es tuya, tú la dijiste. En la primera es que siempre se topan con una persona conocida o con algún familiar. Es muy común, sobre todo para generar alguna empatía. ¿Por qué? Porque la persona acaba de cambiar su mundo y si no encuentra un amigo, encuentra a alguien con el que tenga confianza. Número 2. Por ejemplo, también tenemos el elemento pivote de memoria. Bueno, el pivote de memoria es como lo denominé yo. Pero a ver, ¿por qué? Por ejemplo, cuando uno viaja al pasado o al futuro, siempre hay algo que te hace identificar en qué momento están del pasado o en qué momento del futuro. Vamos a poner el ejemplo de Harry Potter. Le arrojan una piedra particular, porque no es una piedra cualquiera, parece como un caracol. Se la arrojan y entonces nadie sabe por quién la aventó ni nada. ¿Para qué es eso? Porque después va a aparecer en un momento dado por qué sucedió eso. Y luego después en el futuro van a poner en un momento dado por qué sucedió eso. Exactamente. Número 3. En el número 3 tenemos las pifias. ¿Qué es una pifia? Es un error garrafal. Es la mayor equivocación de tu vida. ¿Y por qué? Porque no puedes viajar en el tiempo sin arruinarla. Siempre, 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 siempre vas a hacer algo que pueda cambiar el continuum de la historia. ¿Qué pasa con Marty McFly y todo lo demás? Pues sí, eso le sucede. ¿Qué pasa también? Hay un montón de cosas que se deben de cambiar. Le acaba de decir Víctor de Futurama que tiene que acostarse con su abuela para convertirse en su propio abuelo. A ver, también se congeló. Bueno, en un también. refrigerador. Número 4. El número 4 lo eligió Víctor, que tiene que ver con el idioma universal. Sí. ¿Qué va a ser siempre? Siempre va a ser el mismo idioma que la persona que viajó al pasado o al futuro. No importa que haya viajado 100 años, 200 o 500 años al pasado y que se hable un español completamente diferente, aún así lo entiende perfectamente. Y si se va a otro país no importa, hablan el mismo idioma. Y si se va al futuro no importa, hablan el mismo idioma. De hecho sí. Esta idea Doctor Who la maneja como el estar cerca de la TARDIS te va a dar la posibilidad de que tu mente se acepte las ondas cerebrales. Desde las 12. ¿Las 12 qué? De la TARDIS. No. Pero bueno, va a ayudarte a que se pueda, pues sí, entender el idioma. Y generalmente es el idioma receptor. Hay algo muy interesante, ¿te acuerdas de esta película o esta serie de libros de la guía del viajero intergaláctico? Sí. El pez de Babel. No. El pez de Babel es algo que se mete en tu oído y te puede traducir al momento todos los idiomas. Pero bueno, vamos a la siguiente. La número 5, ¿qué dice? Número 5. Es la aliada del tiempo. Y es un aliado del tiempo. Es decir, siempre que llegas a un tiempo distinto al tuyo, vas a encontrar alguna persona o algún ser o algo que se te una y te eche la mano en las cosas de ese momento, porque no siempre vas a tener ayuda de tu tiempo mismo. Esto me encanta como guía o compañero, ¿verdad? DC Legends of Tomorrow, que es justamente eso. Es la idea de Rip Hunter, que viaja al tiempo actual, recluta gente de los universos que se han creado en las series de Arrow y de Flash, más algunos nuevos, y viajan en el tiempo a solucionar algunos problemas. Sí. Que tiene que ver con este inmortal, ¿cómo se llama? ¡Ay! Se me fue el nombre del inmortal de DC Legends of Tomorrow. Vandal Savage. Número 6. Sí, y también tenemos la idea de que los viajes son regularmente fortuitos o por culpa de un incidente. Por ejemplo, todos los viajes no son planeados para hacer una investigación científica, para checar cómo sería viajar al futuro o al pasado. No. Viajar al pasado sin querer, por error o por necesidad de muerte. Por ejemplo, Terminator tenía que viajar al pasado John Connor para salvarse. Pero no, John Connor no. Bueno, sí, en una de tantas, sí. Ajá. En DC Legends of Tomorrow, lo que le estoy diciendo, asesinar a Vandal Savage. También tenemos, por ejemplo, en Volver al Futuro, estaban por matar al Dr. Emmett Brown y le salvó la vida Futurama, que se queda tapado ahí en la atorado. Ajá. Bueno, hay muchísimas cosas. Número 7.
La siguiente son los cronotótems. Sí, esa palabra dominguera que va a perseguirme por toda mi vida. ¿Qué es un cronotótem? Siempre hay un elemento que te permite viajar en el tiempo. No puedes viajar en el tiempo sin eso, a menos de que seas como Blink de esta serie, que simplemente abres el portal y ya. Pero siempre se debe de explicar qué objeto o qué procedimiento abrió este agujero de gusano, o este hoyo negro, o este portal del tiempo. Número 8. Rescatar a alguien. Regularmente, en todos los viajes en el tiempo, siempre hay que salvar a alguna persona, inclusive a sí mismo. Por ejemplo, en todos los viajes siempre nos vamos a encontrar con que el hecho de que se viajó en el tiempo es porque había necesidad de que, por si no lo hacían, alguien iba a morir. Sí, no solamente eso, o sea, también puede que tú, al viajar al pasado, estás poniendo en riesgo tu propia vida. Imagínense viajar a un momento donde no hay, donde está muy posible, es muy posible que una bomba explote, o que estás cerca de un lugar de unas criaturas horribles. Son cosas así que la verdad sí te sacan de onda, y que eso sería muy, muy peligroso. De hecho, hay un episodio de La Dimensión del Desconocido de 1985. La primera. No, la segunda. La primera es de 1954 o 55, algo así. Oh, perdón. En la que esta protagonista encuentra enterrado una cajita que contiene una especie de giratiempo, como el de Hermione Granger. Ajá. Ella puede acomodarlo, ajustarlo para que se detenga el tiempo. Y es que ella buscaba estar en paz. De hecho, el episodio se llama, si mal no recuerdo, Silencio o Una Vida en Paz, algo así. Uh-huh. El problema fue el siguiente: ella detenía el tiempo cada que se le antojaba, y en una ocasión se dio cuenta de que habían bombardeado esa ciudad de los Estados Unidos. Uh-huh. Y ella alcanzó a detener el tiempo poco antes de que cayera la bomba, el misil. Sale a la calle y lo ve en el cielo el misil, pero no puede quitar el tiempo. Ajá. Porque al quitarlo moriría, y moriría su familia. Qué feo. Ay, Dios mío. Bueno, tenía 9 segundos para ver ese capítulo, pero bueno, tenía desde el 80 y ¿qué? 5. Ay, casi mi año. Sí, no es tan bueno, con razón. Y bueno, para acabar, la novena. Número 9. Es una habilidad que aparentemente es totalmente innecesaria, se vuelve lo más necesario para sobrevivir en el otro tiempo. Como lo que Víctor decía de aguantar la respiración, que es una habilidad bien X del mundo, pero que en realidad te puede servir para salvarte la vida, o para resolver el enigma del tiempo, cosas así. Hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en la máquina del tiempo no se habría sabido toda la información de no haber sido una persona muy leída. Uh-huh. Por ejemplo, en el Día de la Marmota también era un reportero, por lo tanto está buscando todas las maneras de salir. No existe lo del Día de la Marmota. Víctor, calla. Bueno, esas son los 9 arquetipos del viaje en el tiempo, pero hay más cosas. Vamos a hablar ahora acerca de la ciencia ficción. Muchos de los elementos que acabamos de mencionar van a encontrarse en estas historias de ciencia ficción. Recordemos que la ciencia ficción tiene una base fundamental científica o real, del cual nace la ficción. Por ejemplo, de un problema o necesidad, hay un gran brote de cáncer en el mundo congénito, y bueno, generan un virus que se come ese tipo de células, y que después ese virus mutó y se convierte en un virus maligno. Todo depende de algo que es cierto. Bueno, el funcionamiento de las células, cómo actúan, todo esto, que después va a ayudarnos a generar una historia de ficción. Sí, bueno, la ciencia ficción, para desarrollarla o explicarla de forma más simple, cualquier cosa que en otro momento fuera mágico se explica por ciencia. De hecho, lo acabamos de hablar en la conferencia de zombies de la otra semana, ¿verdad? Sí, o como dijeron en la película de Thor, la magia es solo ciencia que no entendemos. Exacto. Al final de cuentas son una forma de expresión diferente, y bueno, entre esas tenemos varias. Además de la ciencia ficción y de la magia, bueno, tenemos estas, como ya les mencionamos, las folclóricas, como el caso de Avalon, y también
Patrick Rothfuss, que pone en su saga de Cubos, de Bot, según yo lo pronuncio, de la crónica de Asesino de Reyes, maneja esta misma idea de que entras a un lugar y el tiempo es relativo. De estos tenemos muchos, como lo es Dragon Ball. Recuerda la máquina, la sala del tiempo. Sí, exactamente, que pasaba todo un día y realmente era un año, ¿verdad? Eran un año por 2 días, ¿verdad? No, un año por un día. Sí, un año por 2 días, y no podían estar más de 2 días. Ajá, no podían estar más de 2 días. Y también pasaban... Es que tiene muchas características medio curiosas. Por ejemplo, un personaje de ciencia ficción que me gusta mucho, sus viajes del tiempo, porque modifica muchísimo la historia, esas historias que me gustan, es Flash. Flashpoint. En Flashpoint sobre todo. Pero Flash tiene la habilidad, gracias a una máquina también, de su super velocidad, le da la facultad de poder viajar en el tiempo. Exactamente. Esto es porque puede viajar más rápido que el tiempo mismo y puede entrar a los diversos puntos temporales. Sí, esto también nos da una apertura a otra curiosidad con relación al tiempo, a las dimensiones. Entonces Flash puede abrirse portales a otras, no solo a otros tiempos, sino a otras dimensiones, a otras tierras. Pero recordemos que la manipulación del tiempo también puede generar cambios en la dimensión, lo que genera otras dimensiones. Como le dicen a el tío de Barry Allen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No es el tío de Barry Allen. Claro que sí, es de DC, ¿no? No, es de Marvel. ¿De quién? Del Hombre Araña. Ay, tú siempre quieres meter a Spider-Man y tú te quejas que cuando yo digo en Héroes y Vigilantes que Spider-Man dices que no. Ay, ¿por qué eres así, Víctor? Bueno, yo nunca quiero meter a Spider-Man. Bueno, no solamente están en el cómic, aunque sí hay cosas muy muy chidas que pasan en el cómic. Lo decíamos de Días del Futuro Pasado, sí. Pero hay muchos momentos así de bucles en el tiempo. Se puede decir que también es viaje en el tiempo lo que le sucede a Capitán América. Es congelado y se descongela en el futuro. Pues si también lo consideramos el de Futurama, creo que sí. Ajá, no, creo pero que además viaja al pasado. Ah, bueno, no, o sea, sí. Si vemos el inicio de Futurama, el Capitán América no viaja al pasado. No, o sea, el viaje hacia el futuro congelado sí es un viaje en el tiempo. Puede ser que sí haya viajado en el pasado, pero no recuerdo un episodio específico de Capitán América. Ajá. Bueno, pero también él es un personaje de otra época, fuera de su taza, como lo que le sucede a Sylvester Stallone en la película de El Demoledor, cuando es congelado y lo descongela en el futuro, y luego él dice: ¿para qué demonios? ¿Cómo funcionan los tres caracoles? No sabe usar los caracoles. Y todo y que empieza a decir groserías y le empiezan a dar multas para que tenga papel. Para usarlo como papel de baño. Sí, recuerdo esa película que le dicen: ¿cómo no sabe usar los caracoles? Bueno, es que en el pasado se limpiaban con papel arrugado. No sabía usar los caracoles. Si tenían sexo por medio de una máquina, no se podían tocar. Y que querían tener un hijo al estilo antiguo. Sí, era muy raro ese mundo, pero bueno, hay muchos. Ay, no se tocaban, se chocaban, nada más las manos. Sí, y la acercaban. La acercaban nada más y luego las frotaban. Sí. Y decían: frótala, decían. Ajá. Frótala. A esto, eso parece albur. A esto hay que mencionar 2 palabrotas que son así como las más grandes de la ciencia ficción: utopía y distopía. La utopía tiene que ver con lo que planteaba Tomás Moro en su libro Utopía, obviamente, donde nos cuenta el mundo perfecto, mientras que la distopía es un mundo imperfecto en el cual el hombre tiende a sucumbir. Como ejemplo tenemos Matrix. Ahí no hay un viaje en el tiempo, pero esa es una distopía. También tenemos, por ejemplo, lo que pasa en La Máquina del Tiempo. Al viajar encuentra una utopía, que es la de estos seres medio nenas, delicados. Y tenemos la distopía de los Morlock, que tiene que ver ya con otras, con la muerte, la destrucción, la parte más barbárica. ¿Sabes que curiosamente Borges menciona que la historia de H.G. Wells de La Máquina del Tiempo muy posiblemente tenga que ver con las clases sociales que estaban emergiendo en su país? Es decir, son los mineros los que se quedaron bajo tierra y que muy posiblemente son los que se van a convertir en estas criaturas que necesitan más el instinto, porque el minero es aguerrido, es fuerte, es peludo y todo, mientras que los que se quedaban en la casa eran las mujeres y los niños. Son sociedades más
femeninas en ese sentido. Sí, e intelectuales además. No, intelectuales eran los que se quedaban abajo, que tenían que sobrevivir. Recuerda que a ellos no les importaba, que la vida era feliz y si se moría uno, pues al estilo las gacelas o de los animales en África. Qué bueno, que siga la vida y ya. Mientras que los que sí sobrevivían y eran los intelectuales, eran los del inframundo, que debían de controlar a toda la masa brutal. Y te faltó uno. ¿Cuáles? Zootopia. No la he visto y no se te ocurra decir ningún spoiler, o si no habrás deseado viajar en el tiempo 9 segundos antes de decirlo. O un viaje interestelar. ¡Muere! Fatality. En fin, bueno, ahora que Víctor ha muerto, bueno, lo vamos a viajar en el tiempo. Listo, Víctor. He regresado. Ha regresado. En el tiempo. Sí. Checa, por favor, en tu lista tienes una joyita del anime, por favor. Sí. Cuéntanos de ese, porque es muy interesante que Víctor tenga algo de anime y yo no. A ver. Ome no la ha visto esta película y es muy buena, yo la recomiendo. La chica que podía saltar a través del tiempo. Y bueno, es una historia de amor en realidad. Es una historia de amor en el cual la chica adquiere, sin darse cuenta, una cierta habilidad de poder dar saltos en el tiempo, pero no sabe cómo manejarlo. ¿Qué es lo que tiene además como curiosidad esta historia? Que la muchacha tiene un reloj en la muñeca, pero es un reloj que lo tiene como tatuado en la piel. Y es una especie de, no reloj, sino es un contador que te va quitando números cada vez que ella viaja por el tiempo. Entonces se van disminuyendo la facultad, o se va disminuyendo el número de veces viajes que puede, exactamente, de viajes que puede llegar por el tiempo. Y cuando lo puede controlar por fin, cuando se da cuenta cómo funciona, cuando comprende todo esto, le quedan pocos viajes y es cuando más los necesita. Bueno, también está el de la actriz milenaria. No son viajes en el tiempo por se, pero sí son viajes a diversas películas en distintos tiempos. ¿Por qué se llama así? Porque ha interpretado películas que han durado, por ejemplo, 1000 años en esas épocas. O sea, la primera película cronológica y la última tienen casi 1000 años. Esa mujer es la onda y muchos de los viajes tienen que ser viajes también internos. Es decir, no hay un desplazamiento real, sino es más bien viajar al pasado o al futuro con la mente. Eso está muy interesante, la verdad, porque no son tantas las películas que funcionan de este modo, pero sí los hay. Y aquí quiero también mencionar a Sakura Card Captor por algo muy muy genial, que son los bucles. Los bucles del tiempo. ¿Qué es un bucle? La carta círculo, ¿verdad? Ajá, exactamente. Hay varias, por eso me acuerdo, pero hay varias como la que acabamos de mencionar de Sina Princesa Guerrera, que es retomar y retomar y retomar, o el Día de la Marmota también, aunque sí existe el Día de la Marmota, que es una de las películas que retoma y retoma la misma fecha donde solamente uno es el que sabe la realidad. Hay otra de bucles en el tiempo que me encanta, que es The Librarians, la de los bibliotecarios, que ya está en Netflix, soy tan feliz, pero bueno. También está por salir una película donde se utilizan mucho los bucles, es de Tim Burton, y se llama Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. ¿De qué bucles te refieres? ¿Bucles en el tiempo? ¿También? Sí. ¿A poco sí? Sí. Yo pensé que ibas a hacer un chiste malo como los que acostumbras hablando de los bucles de cabello y después ibas a recalcar mi pelonés. No. También. Maldito. Pero no. Ay, y yo dije. Y hay un bucle en los X-Men. ¿Ah, sí? Ay, no es cierto, el profesor que no tiene cabello. Ya van dos, Víctor, ya van dos. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Bueno, entre tantos viajes en el tiempo, creo que tenemos que ir cerrando el tema. Es un tema extremadamente rico, porque podríamos hablar horas y horas, pero como el tiempo es relativo, nos van a hacer solamente hacer menos o más. Pero bueno, entre todas las cosas, Víctor, una opinión final que quieras decir. Si ustedes, como lo dijo el abuelo Simpson, viajan en el tiempo, no vayan a mover nada que no valga la pena. ¿Esa es tu conclusión? No. Vamos concluyendo con que los viajes en el tiempo es una de las posibilidades actuales de ciencia ficción y fantasía que han sido muy, ¿cómo decirlo?
muy recurrentes o utilizadas en la actualidad, pero que no dejan de sorprendernos cada vez que se emplean adecuadamente. Yo quiero decir que la literatura fantástica, a lo largo de todo el tiempo que ha existido, siempre tiene temas en común. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, lo de los fantasmas, lo de los castillos embrujados, las transformaciones o metamorfosis, pero siempre está constante un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo ya sea por algún objeto mágico, que es como inician los viajes en el tiempo, como el que les decía del retrato, que al verlo regresa y todo esto, o incluso lo que ya será la ciencia ficción. Pero los viajes en el tiempo, incluso los que menciono con la imaginación, siempre están ahí. Lovecraft tiene también viajes en el tiempo, pero son durante los sueños. Durante los sueños están viajando hacia el futuro, hacia las tierras de Nyarlathotep. Oye, un montón. La noche boca abajo. La noche boca arriba. Boca arriba. La noche boca arriba de Julio Cortázar. La otra versión. Es el otro lado de la historia. Boca arriba, perdón. La noche boca arriba de Julio Cortázar, que también es un viaje psicológico de una persona que está en París en moto y que resulta que tiene un accidente y se imagina siendo perseguido por los antiguos aztecas. Que lo quieren sacar y del corazón. 9 segundos resulta que al final no era un motociclista, sino era un azteca que soñaba en el momento en el que le están sacando el corazón, que estaba conduciendo en una ciudad llena de luces en una criatura extraña que era la motocicleta. Es muy curioso, también este cuento surgió porque Cortázar tuvo un accidente en París, un accidente de moto, y durante el tiempo que lo tuvieron sedado se creía una persona perseguida. Es verdad, eso lo dijo en una entrevista. Pero bueno. También quisiera mencionar que la narrativa es importantísimo en los juegos de temporalidad y son riquísimos y divertidos. Sobre todo con salsa. Y con salsa. Ah, no, riquísimos, ¿en qué sentido? Riquísimos en el sentido boca arriba, en el sentido boca arriba, ok. Porque tenemos, por ejemplo, tiempos lineales, circulares o en espiral, analepsis, prolepsis, in medias res, tiempo fragmentado, atemporalidad. Víctor, acabas de dar el tema del tiempo en el cuento, ¿verdad? En esta semana. No, pero siempre son los cosas que más me gustan de los cuentos. En retroceso, hay muchos tipos de cuentos. Ad obum. Sí, hay muchas cosas que en realidad todo esto forma parte de la narratología básica. Se las dejamos ahí de tarea para que si quieren investigarla, etcétera. Y pues creo que con esto terminamos. Si se han dado cuenta, hemos tenido varias cortinillas. Una le agradecemos a Jocelyn Briseño, la otra le agradecimos a Erika Elizabeth Torres de la Biblioteca de la Prepa 20, a Diana que también estuvo mandando, y la verdad estamos esperando que nos sigas mandando una versión un poquito más movida. La verdad nos encanta tu voz, pero necesitamos más feeling. Y también queremos mandar un saludo a las mamás, porque hace unos días fue el 10 de mayo. Entonces vamos celebrando a las mamás en su tiempo. Porque en ese tiempo podemos viajar en el tiempo. En el tiempo, exactamente. Entonces vamos a regresar el 10 de mayo y un gran aplauso a los que hacemos este podcast. No es cierto, a las mamás. No, sí, estamos planeando un especial de los de 9 noches en breve, donde trataremos las mejores y las peores madres de la historia. 9 madres. En la madre con ese podcast. 9 cosas que no tienen madre. No, bueno. 9 madres que no tienen cosas. Bueno, pues le recordamos las páginas. Escúchenos en iTunes, iBooks, Facebook y Twitter como Las 9 Noches, 9 con número. Pongan like, comenten, denle corazoncito, pulgar arriba, compartan, pongan algún comentario, retuitear, todo lo que puedan hacer. Y mándenos además su voz institucional. Díganos cosas como alerta de spoiler alert. Que sí la quiero hacer, es mi producto integrador final para este semestre. O también otras cortinillas, lo que ustedes quieran. Pueden poner, por ejemplo, Víctor tenía razón, algo así, que lo manden y para poderlo poner. O yo no lo sé todo. Pero bueno, eso no vale. Claro que sí, tú lo dijiste. Pero vamos a volver. Entonces, de este lado del micrófono se despide Omega Lindo. Y de este lado, Víctor Villarreal Velasco. Hasta luego. Hasta adiós.
Las 9 noches. Las 9 noches. Hasta la próxima.